cuates, es suficiente. Bien, buenos días. Buenos días a todos y cada uno de ustedes. Es un placer que estén con nosotros a pesar del calor y que se están distrayendo un poquito de las clases. Este es un momento también muy ilustrativo para ustedes jóvenes. Gracias al Colegio México-Americano, que siempre ha estado interesado en participar de las actividades culturales y sobre todo que aprovechan los estudiantes de esta escuela pues los esfuerzos que siempre hacen las instancias de cultura para poder desarrollar esas actividades en pro de la población de Tuxtepec. La disculpa es obviamente por el calor que todos padecemos. La plática es rápida pero es muy dinámica y muy interesante además, porque no todos los días se dan con esta temática de esta naturaleza y sobre todo con el conocimiento que tiene el licenciado Tomás García Hernández, quien es jefe de la Unidad Regional de Culturas Populares, una persona que ha estado muy cercana no solo a los procesos culturales de nuestro estado o de la región de Tuxtepec, sino también que ha trabajado conjuntamente con el gobierno municipal, asesorándonos en muchas cosas que hemos estado trabajando. La verdad ha sido un brazo derecho para nosotros el maestro Tomás García Hernández. Más adelante tendremos noticias de un proyecto también que básicamente pues nos va abanderando él y que afortunadamente ha caminado bien. Yo le quiero que le demos un fuerte aplauso al licenciado Tomás García Hernández, que nos va a ofrecer esta mañana la conferencia. Bueno, pues sin más, pues le damos la bienvenida a nombre del gobierno municipal que preside el contador público Fernando Bautista Dávila y de la Dirección de Educación y Cultura a través del maestro Guillermo Guardado Campos. Gracias, Tomás. Bien, muchas gracias, Javier, muchas gracias, maestras, muchas gracias, chicos, por estar, y a todos los que no son estudiantes en este momento, pero que también están con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Hoy vamos a abordar este tema de cómo ha transitado nuestra ciudad desde el mundo prehispánico hasta el momento en que se declara como ciudad, ¿no? Ese es el proceso que vamos a llevar. Yo le pido a los chicos si quieren tomar notas, porque al final nos dijeron que iba a haber algunos regalos. No sé si seguimos en la tónica, y si no, bueno, yo traigo aquí dos pequeños obsequios para quien responda atinadamente a algunas preguntas que vamos a hacer al final, ¿no? Si tenemos alguna duda, si tenemos que no sé, desempatar, bueno, la profesora será quien nos haga esa función de ser la jurado que al final de cuentas determine quién podrá hacerse acreedor a los obsequios que traemos esta mañana. Entonces, sin más, vamos a iniciar, y vamos a iniciar con esta secuencia que nos explica el proceso de nuestra ciudad hasta convertirse en ciudad. Y empezaremos por explicar qué es esto. Este es el topónimo de nuestra ciudad que aparece en el Códice Mendocino. Lo que hay aquí es tres elementos importantes que quiero señalarles. Primero, en la parte superior, aquí, está el número o el tótem, ¿no? El número del tótem era aquel elemento que servía para identificar alguna característica de la población. En este caso nos corresponde el tostle o conejo. Representa la fertilidad y la abundancia. No significa que aquí hubiese muchos conejos, ¿no? Porque en realidad conejos y liebres hay por todos lados, en todo el territorio nacional hay, pero no todos eran tostepes, ¿no? Entonces, representa la fertilidad y la abundancia. Luego, en el cuerpo, aquí, es la representación del altépetl, de esta expresión que está aquí, el altépetl. El altépetl proviene de las palabras náhuatl que están aquí, Inatlintépetl, que significa en la tierra y sobre el agua. Es decir, representa a una población que semejaba a la Gran Tenochtitlan, que estaba efectivamente en la tierra y sobre el agua, ¿no? Entonces eran las características de esta representación. No significa necesariamente que hubiese un cerro, sino que esta localidad tenía esa característica de ser un altépetl, es decir, semejarse a la Gran Tenochtitlan. Y en la parte de la base están estas dos franjas de color que significan el co, o vienen
de el ostotl. El ostotl es las fauces abiertas de una serpiente y representan a una cueva. ¿Por qué a una cueva? Porque los primeros pobladores, nuestros grupos originarios en todo el país, habitaron originalmente en cuevas. Por lo consiguiente, lo que aparece aquí es esta representación de una cueva. De tal manera que leemos de arriba hacia abajo, Tochtepetl, ¿sí? Es decir, en el Cerro del Conejo. Significa que este es un lugar poblado y que al ser un lugar poblado se diferencia de los otros lugares que solamente serían tepetl, que solamente serían cerros, ¿no? Entonces es incorrecto decir que Tuxtepec proviene de la palabra Tochtepetl. Tochtepetl significa Cerro del Conejo, pero no significa que sea un lugar poblado. Para que sea un lugar poblado requiere de la terminación co, que está aquí. Por lo consiguiente, la palabra correcta es Tochtepec. Tochtepec significa en el Cerro del Conejo. Entiéndase, en el pueblo donde existe la abundancia de los elementos que en el mundo prehispánico significaban riqueza, como las plumas de aves, como el oro, como el cacao, el algodón, que era todo aquello que hacía ricos a los pueblos en esos años, ¿no? Con la llegada de los grupos náhuatl, en particular con la llegada de los mexicas a partir de 1456, este altépetl se va a convertir en un calpisque. Ahí tenemos otra palabra extraña, calpisque. Y aquí está su definición, ¿no? Dice que el calpisque era un lugar que servía como centro de recaudación y centro de control para los tributos. Es decir, un calpisque tenía dos funciones: una función social o administrativa, que era la de gobernar la zona, y una función militar, que era la de hacer acopio del tributo que los demás pueblos pagaban, de tal forma que aquí existía una guarnición. Hoy entendemos una guarnición como un destacamento militar, pero en realidad en aquellos años una guarnición era el sitio donde se guardaban o donde se hacía acopio de los atributos pagados por los demás pueblos. Entonces, con la llegada de los mexicas, a partir del 1456, Tuxtepec pasará a ser un calpisque, un centro de control militar y de control civil sobre los elementos, tanto humanos como materiales, que existían en la zona. Aquí está lo que nos queda de esa guarnición mexica. Es el sitio arqueológico del castillo, como se veía en la primera exploración de Juan Palacios en 1916, y hoy podemos visitarlo. Sigue estando ahí, un poco más deteriorado que entonces, pero sigue estando ahí este sitio arqueológico donde funcionó esta guarnición en la época de los aztecas. Con la llegada de los españoles se van a dar varias cosas. Se da una sublevación en Tuxtepec y se matan a 70 españoles y 6 mujeres de Castilla que se habían refugiado cuando Diego de Ordaz intenta detener a Hernán Cortés para que no conquiste la Gran Tenochtitlan. Como resultado de esa acción, cuando Cortés gana después de la caída de Tenochtitlan, le pide a Gonzalo de Sandoval que venga a esta región y castigue a quienes mataron a los españoles. Y así lo hace Gonzalo de Sandoval. Viene a esta región y al llegar a esta región, pues pacifica la zona, castiga a los que mataron a los españoles. Pero además, al hacer una incursión por la región, se da cuenta que esta es una región muy rica y muy próspera, de mucha abundancia de riqueza, y le sugiere a Hernán Cortés que se funden pueblos en esta zona porque hay abundancia de agua, abundancia de riqueza, abundancia de mano de obra, etcétera, etcétera, ¿no? Y Cortés le contesta en esta carta de relación donde le dice que le parece muy bien que se funde una población en esta zona, ¿sí?
y que le ponga por nombre Medellín, porque así se llamaba, o así se llama, el lugar donde Cortés nació, Medellín de la Frontera, ¿no? Ahí está una imagen del actual pueblo de Medellín con una estatua de Hernán Cortés, el conquistador, y entonces él dice que sí, que le parece muy bien, y le da la instrucción a Gonzalo de Sandoval para que se funde en esta región una población con el nombre de Medellín. Pero vean, lo que Cortés dice es muy característico. Él dice que la población de españoles se deberá fundar en la provincia de Tustepeque, que así era la manera en que se denominaban los españoles a esta población. No dice, fíjense, no dice que Medellín se tiene que fundar aquí, sino que se tiene que fundar dentro de la provincia, que era muy amplia. Esto ha dado lugar a varios errores, porque muchos han considerado que la villa de Medellín se fundó aquí en Tuxtepec. Ese error lo cometí yo incluso en la primera edición de Tuxtepec ante la historia, ¿no? De repente uno se deja ganar por la emoción de descubrir que allí estuvo una población de esa naturaleza, y las investigaciones posteriores, ¿no?, empezaron a darse cuenta, como nosotros lo acotamos en algún momento, que había algunas contradicciones en los cronistas de India, ¿no? Por ejemplo, López de Gómara dice que Gonzalo de Sandoval pobló en Tuxtepec, que está 120 leguas, ¿no?, y no 80, como dice el cronista anterior, ¿sí? Por consiguiente, ¿no?, aquí ya hay una diferencia en la opinión acerca de la ubicación. Uno dice que son 120 leguas y otro dice que son 80 con respecto a la ubicación del puerto de Veracruz, y empezamos a encontrar algunas contradicciones en la información, ¿no? Y posteriormente Cervantes de Salazar, ¿no?, dice que no es así, que Tuxtepec estaba, ¿no?, en otra ubicación, y que se fundó Medellín en una localidad que está más abajo, es decir, está más cerca de Veracruz, no lejos del puerto. Es decir, la población de Medellín, la villa de Medellín, se fundó en la provincia, pero no se fundó exactamente en Tuxtepec. Entonces, ¿en dónde se fundó? El análisis de los cronistas y la revisión de varios de ellos en relación a lo que se estaban narrando en esa época ha permitido a varios investigadores, y entre ellos me sumo yo al hacer el análisis de esa información, de que Medellín en realidad se fundó en Tatatetelco. Tatatetelco es, o era, lo que actualmente es el pueblo de Tetela, en Acatlán de Pérez Figueroa. En Tetela existe un sitio arqueológico mucho mejor conservado y mucho más grande que el que tenemos en Tuxtepec. Solo forma parte de Oaxaca y forma parte de la provincia de Tuxtepec, solo que es un poquito lejano a nosotros. Varios investigadores, al hacer el análisis detallado de lo que los cronistas han escrito o dejaron escrito, entre ellos cito aquí a dos de ellos, Agustín García Márquez y Antonio García de León, y al hacer la revisión de los mismos documentos, uno concluye que efectivamente la villa de Medellín no se fundó en Tuxtepec, es decir, no se fundó aquí, sino se fundó dentro de la provincia de Tuxtepec, y que el lugar que asumimos que puede ser el sitio original es Tetela, en el municipio de Acatlán de Pérez, ¿no? A ese lugar llegó Cortés en algún momento, y en otra de sus cartas de relación él escribe que fui a la villa de Veracruz y la de Medellín, es decir, visitó la población de Medellín, ahí donde estaba ubicada.
y posteriormente decide que es necesario tener un puerto auxiliar para el puerto de Veracruz y la villa de Medellín se traslada de Acatlán de Pérez hacia la ubicación que tiene actualmente muy cerca del puerto de Veracruz. Cuando uno viaja de aquí hacia el puerto de Veracruz, una de las primeras poblaciones que se encuentra pasando el río Jamapa es precisamente Medellín, ¿no? Y este es el escudo que se le otorgó por Carlos V, ¿no? Carlos V, el que después se volvió chocolate, ¿sí? Carlos I de España, ¿no? Emperador Carlos V, cuando logró la conquista de Alemania, bueno, él le otorga este escudo a la villa de Medellín, que finalmente prosperó y sigue estando hoy en el estado de Veracruz, ¿no? Entonces, no se fundó en Tuxtepec, lo dejamos claro, sino dentro de la provincia o dentro de la región. Al establecerse la colonia, al establecerse el gobierno español, el pueblo de Tuxtepec va a ser reconocido con esa primera categoría, pueblo con derecho a una república de indios. ¿Esto qué significa? Primero, que no es una simple congregación, sino es un pueblo en forma. Significa que es una localidad que tiene una cantidad importante de indios tributarios, ¿no? Con posibilidades de crecer, pero que además al asignarse la naturaleza de tener una república de indios, significa que tiene una forma de gobierno propia, con alguaciles, ¿no? Con encargados, con indios principales, con alcaldes, pero nombrados no bajo el sistema del municipio del Cabildo Español, sino bajo el sistema de usos y costumbres que venían desde la época prehispánica. Entonces, Tuxtepec es, en el periodo español, un pueblo con su república de indios, con su propia forma de gobierno. Y de acuerdo al libro de tasaciones de 1538, a partir de esa fecha, Tuxtepec queda bajo el resguardo de su majestad. Esto es, por un lado, una ventaja, pero por otro lado se va a convertir en una de las grandes desventajas para la población. ¿Qué significa que quede bajo la cabeza de su majestad? Significa que las tierras de Tuxtepec dependen directamente de la corona española y por lo consiguiente no se pueden otorgar ni mercedes, ni se pueden otorgar repartimientos, ni se pueden establecer factorías en esta región, solamente con permiso de la corona. Y si el rey no da el permiso, en este lugar no se puede establecer ni entregarse a nadie ningún pedazo de tierra para ser producido o para ser explotado. Eso significa una ventaja, porque al no existir encomenderos en la región, la explotación española que hemos aprendido que se ensañó con los indígenas, pues sencillamente no va a existir. Es decir, los pobladores de Tuxtepec estarán libres de la problemática de ser explotados por los españoles. Pero a la larga se convertirá en una desventaja, porque los pueblos de la región, en donde sí habrá cientos de españoles, van a crecer y Tuxtepec se va a estancar, ¿no? Poblaciones como Valle Real, que hoy es Valle Nacional, como Usila, como Tutila, del otro lado poblaciones como Tatitlán, como Chacaltianquis, como Cosamaloapan, van a crecer, mientras Tuxtepec sencillamente se quedará con sus pocos integrantes indígenas que formaban su república de indios. Esta es una de las primeras descripciones que tenemos de aquellos años. Dice, Tuxtepec pertenece a su majestad y este pueblo es perteneciente a México. Ahí está su majestad de aquellos años, ¿no? Carlos I de España, llamado también el emperador Carlos V. Dice, tiene dos barrios donde hay 102 casas y en ellas 172 tributarios y 150 niños, es decir, alrededor de 300 personas.
Si nosotros, todos los que estamos aquí, nos multiplicamos por 3, ese era el total de población que existía en el Tuxtepec de aquellos años, ¿no? Ese era todo el pueblo, o era todo lo que quedaba de ese pueblo. Un pueblo que rápidamente se fue despoblando de tal manera que unos años después ya solo quedaban 17 tributarios, es decir, nada más las 3 primeras filas de los que estamos aquí eran todos los habitantes que pagaban tributo en Tuxtepec 80 años después. Y eso va a producir que sencillamente Tuxtepec desaparezca. Se van a ir a Cacahuaxuchitlán durante 80 años, dice Espinosa, y van a regresar hacia finales del 1600. En 1711, el rey lanza una orden en la cual es necesario que todos los pueblos organicen y pongan orden a sus fundos legales, es decir, que todos los pueblos se presenten ante una autoridad competente y determinen hasta dónde llega su territorio, porque hay confusión y es necesario contar con el terreno libre para poder otorgarlo en encomienda a los españoles que existían en ese momento. Todos los pueblos de la zona van a responder a este llamado para darle a sus tierras carácter legal o carácter formal. Es así como en 1711 el pueblo de Tuxtepec, al hacer la manifestación de sus tierras, dice que en este lugar no existían ni estancias, ni cofradías, es decir, ni grupos religiosos, ni hospitales, ni hermandades, ni casas de campo, trapiches, ingenios, ni españoles, ni nada más que los puros indios del pueblo. Eso era todo lo que había. No había nada en este pueblo más que unas cuantas casas donde habitaban nuestros viejos abuelos. ¿Cuándo aparecerá este nombre con el que lo conocemos hoy? San Juan Bautista Tuxtepec. No tenemos el dato preciso, pero el dato más antiguo es el que nos reporta el visitador Joseph Villaseñor Sánchez en esta obra extraordinaria que se llama Teatro Americano, donde él va pueblo por pueblo y va describiendo lo que encuentra en esos pueblos. Esta es la descripción del Tuxtepec de esos años, ¿no? Y él por primera vez dice que llegó al pueblo de San Juan Bautista Tuxtepec. Es la primera noticia que tenemos de una denominación de ese tipo, San Juan Bautista Tuxtepec. ¿Qué significa esto? Bueno, que ya teníamos iglesia, una iglesia rústica, una iglesia de maderas y de palma, donde había ya un santo patrono, San Juan Bautista. Antes del 1730 probablemente no teníamos esta denominación, éramos simplemente Tuxtepec y a veces San Juan Tuxtepec, pero somos San Juan Tuxtepec a partir de las primeras décadas del 1700. Dice Joseph Villaseñor que Tuxtepec entonces, adelante mucho, dice que entonces Tuxtepec está situado en un dilatado llano a la orilla del río y que lo habitan 70 familias de indios del idioma mexicano, 70 familias de indios. Si multiplicamos 5 integrantes de cada familia por 70, tenemos 350 habitantes en 1738 para este lugar. Pero además, ¿no?, tenemos una particularidad. El pueblo ya no está en el castillo, el pueblo ya está aquí en el plano, a la orilla del río Papaloapan, en este lugar. Cuando los habitantes de Tuxtepec entonces regresaron de la congregación de Cacahuaxuchitlán, se ubicaron en este lugar para permanecer hasta este momento, ¿no? Durante el periodo independiente,
Bueno, déjeme regresar. Durante todo el periodo español se mantuvo la misma circunstancia, ¿sí? Y llegó el momento de la independencia. Durante el momento de la independencia tampoco hubo cambios importantes. Sin embargo, de repente nos encontramos, y yo voy a ofrecer una disculpa a a quienes nos invitan, a nuestros anfitriones, que es la Dirección de Cultura y Recreación, por decir estas cosas, pero las tenemos que decir, ¿no? De repente nuestro gobierno municipal publica este tipo de cosas, ¿sí? Donde dice que Tuxtepec cumple 194 años de ser municipio el 15 de marzo pasado. Esto apareció en redes sociales el 15 de marzo pasado, ¿no? ¿De dónde tomaron esta información? La tomaron, bueno, la información aparece primero en una página del INAFED, que es una página que brinda información sobre los municipios. De ahí alguien la tomó y la puso en Wikipedia. Y todos ustedes ya saben que si queremos encontrar información no confirmada, pues vamos a Wikipedia, ¿no? Es muy fácil, pero no tenemos ninguna certeza de que esa información es válida y es real. Esta información no hay manera de comprobarla. ¿Por qué no hay manera de comprobarla? Porque no tenemos una fuente fidedigna que nos permita, ¿sí?, efectivamente ratificar lo que aquí dice. Que en 1811 fue decretado como municipio y que la Cámara de Comercio, ¿sí?, lo determinó así el 15 de marzo de 1825. Le voy a mostrar un cuadro, que ese sí es real, que es este. Es el cuadro hecho por la estadística levantada por Murguía y Gallardo. Y quiero que vean esto. Este cuadro es de 1826. Vean esto. En Tuxtepec había, en 1826, todo esto suma como 800 o 900 personas, había menos de 1000 personas. Había una gran cantidad de ganado, si la ganadería se había explotado de manera intensiva. Y esto era la industria, esto era el comercio de aquellos años. Estos eran, ¿no? 2 artesanos zapateros, 2 carpinteros y un sastre. Eso es lo que había de industria y comercio en 1826 en Tuxtepec. ¿De dónde aparece entonces la Cámara de Comercio de 1825? O sea, 5 personas eran la Cámara de Comercio. No puede ser. Pero además, una Cámara de Comercio no tiene la facultad de nombrar a un municipio. Esa es una facultad del gobierno federal. Por lo consiguiente, esta información que circuló el 15 de marzo pasado no tiene manera de ser comprobada. Yo no digo que sea falsa, pero no tiene sustento. Y eso es lo grave cuando nosotros desconocemos información fidedigna sobre nuestra historia local, que no tenemos manera de confirmar los datos. Y si no tenemos manera de confirmar los datos, yo a veces les digo, si no tienes manera de ratificar lo que estás posteando, pues mejor no lo hagas, porque solamente difundes información que confunde, ¿no? ¿Cuándo sí somos villa? Bueno, pues en este año, en 1865, el general Luis Pérez Figueroa, héroe de la guerra contra la invasión de los franceses que se da en 1862, amigo cercano de don Porfirio Díaz, nombrado jefe político de Tuxtepec en aquellos años, él llega a este lugar y dice: yo no quiero ser el jefe político y que mi residencia como jefe político sea un pueblo. Yo lo que quiero es ser el jefe político y estar en un lugar que sea villa. Y entonces él, por sus atribuciones como general, determina que Tuxtepec, a partir de 1865, debe ser considerado como villa.
es una decisión del general. No tenemos el decreto o el nombramiento del general, pero sí tenemos en la información de efemérides oaxaqueñas que en esa fecha el general Luis Pérez Figueroa determina que este lugar sea denominado como villa. Y en 1889, el 11 de diciembre de 1989, el Congreso del Estado ratifica el nombramiento que el general Pérez Figueroa le otorgó a la ciudad. Aquí está el decreto, no se alcanza a leer muy bien, pero en este decreto lo que se dice es que se ratifica el título de villa que se le dio a Tuxtepec, otorgado en 1865 por el general Luis Pérez Figueroa. Es decir, el Congreso del Estado confirma que efectivamente desde 1865 Tuxtepec tiene la categoría de villa y deja de ser un pueblo desde entonces. Y a partir de ahí y hasta 1928, Tuxtepec será entonces una villa, la villa de Tuxtepec, y este es el decreto que nos confirma esta información. Y así llegaremos al 28 de abril de 1928. En esta fecha, la legislatura número 31 del Estado eleva de villa a ciudad a esta localidad, es decir, abandona la categoría otorgada por Luis Pérez Figueroa para conformarse como una ciudad. 28 de abril es cuando se da, aquí está la fecha, en el periódico oficial, pero dentro del decreto dice que todo el texto que aparece aquí dice que esto tendrá vigencia a partir del 5 de mayo de ese año. Por lo consiguiente, a partir del 5 de mayo de 1928, y es lo que celebramos hace unos días, el 5 de mayo de 1928, Tuxtepec adquiere la categoría de ciudad otorgada por la 31ª legislatura del Estado. Nuevamente vemos cómo es una legislatura y cómo es el gobierno quien va a otorgarle la categoría a las poblaciones. Sin embargo, no sabemos más. Hay una investigación pendiente que nos podría abundar. ¿Por qué no sabemos más? Pues porque no hemos hecho esa tarea de investigar en los archivos. Y en Tuxtepec a veces somos muy dados como a ser rimbombantes con las personas, ¿no? Y así, pues, es válido, de repente, algunos familiares de don Carlos Cruz Montiel, que era el presidente municipal en esa época, lo hacen ver como el gran héroe de la denominación de villa a ciudad de Tuxtepec, pero no hay ninguna evidencia de ello. Pudo haber sido una situación totalmente circunstancial. ¿Qué significa? Que estos dos señores, por casualidad, coincidieron en el momento en que la legislatura hizo la denominación. El gobernador del estado era don Genaro de Vázquez, ¿no? Padre de un futuro gobernador de origen tuxtepecano, don Pedro Vázquez Colmenares, ¿no? Y el presidente municipal era Carlos Cruz Montiel. ¿Tuvieron ellos algo que ver? No sabemos, esa es la investigación que nos está pendiente. ¿Dónde lo podemos investigar? En el diario de los debates del Congreso del Estado. Tendríamos que ir a la biblioteca, al archivo histórico y ver qué se dijo, cuál fue el argumento, los fundamentos para que en la votación todos dijeran sí, que se nombre a Tuxtepec como ciudad. Probablemente nos vamos a dar cuenta que estos personajes no tuvieron nada que ver. Probablemente sí, no lo sabemos, ¿no? Entonces, tampoco se vale como que decir que ellos son los grandes héroes de la elevación de villa a ciudad, porque no lo sabemos. Si es así, pues hay que darle su mérito, pero si no, pues tomémonos la tarea de investigar la verdad que hay atrás de esta situación, ¿no? ¿Cómo era el Tuxtepec de 1928? ¿Qué características tenía? Así rápidamente para terminar, una idea. Tenía alrededor de 8,000 habitantes. Era un pueblito todavía, era una población pequeña, ¿sí? Que estaba viviendo la época del oro verde. Había pasado ya pues las grandes vegas tabacaleras que dieron impulso a la zona de la Chilantla,
Y entonces, desde 1910, se había empezado a llenar toda la zona de producción de plátano Roatán, el Gross Michael, como decían los norteamericanos, y vivíamos la época del oro verde. Y la gran concentración de movimiento económico estaba en la población de El Ule, que hoy es la comunidad de Papaloapan, agencia municipal de Tuxtepec, y también, por supuesto, la sede de algunas de las más importantes compañías frutícolas, como la Cuyamel Fruit Company, la Standard Fruit, la United Fruit, la Chiquita Banana Company, pues estaban ubicadas aquí, en Tuxtepec. Y también existía el casino tuxtepecano, donde se apostaban grandes sumas de dinero, había mucho dinero. Y la Cámara de Comercio, entonces sí, había una Cámara de Comercio, publicaba una revista que se llamaba Tuxtepec Moderno, donde buscaba que nuevos productores llegaran a la zona para seguir explotando la producción del plátano Roatán. Había mucho dinero por las compañías bananeras. Sin embargo, al año siguiente, en 1929, llegaría el gran ciclón del 29 y la producción bananera entraría en declive. Pero por lo pronto éramos muy ricos, ¿no? Funcionaban dos pangas, una en el Paso Real y otra en Toro Bravo, y a través de esas pangas se sacaban las mercancías y llegaban las personas a este lugar. Pero desde 1902 teníamos también servicio de ferrocarril con conexión en El Ule o en Papaloapan, y se había construido un ramal que iba de Papaloapan a Sebastopol. Por lo consiguiente, del otro lado del río, en La Esperanza, frente al Paso Real, había una estación de ferrocarril que me tocó ver cuando yo era niño, y ustedes ya lo vieron. Pero allí había una estación de ferrocarril porque había un servicio que venía de El Ule a La Esperanza con transporte de carga y de pasajeros. Pero las pangas pues eran quienes nos conectaban. Por allá de 1929 llegarán los primeros autos, ¿no? Estos son los primeros 4 vehículos Ford modelo T que llegaron a Tuxtepec, recién estrenados como ciudad, con sus calles polvorientas y todo, pero teníamos autos, los primeros 4 autos. Y la gasolinería, la estación de combustible que estaba aquí al lado de la Bonilla de la Casa Lavalle. Aquí estaba la estación de combustible. Ahí está la panga del Paso Real. De aquel lado es La Esperanza, de este lado es Tuxtepec. Ahí está el ferrocarril, esta es la estación de Papaloapan, cuando existía estación de estas características, una construcción de madera y palma. Después se construyó una estación formal ahí, pero ahí llegaba el ferrocarril a Papaloapan y nos conectaba con el mundo exterior, ¿no? Y les decía, entonces llegó el ciclón del 29. Y el ciclón del 29 tuvo tal fuerza que puso en la tierra a la mayoría de las plantaciones de plátano Roatán. Y el ciclón del 29 tuvo tal fuerza que fue capaz de sacar del cauce del río Papaloapan al vapor llamado Tenoyo en Tlacotalpan, y aquello significó el presagio del fin de la navegación fluvial por el río Papaloapan. Con el ciclón del 29 se marca un parteaguas, y es muy característica y curiosa la fecha, porque en 1929, en Wall Street, en Nueva York, se está viviendo la gran crisis mundial, ¿no? Es decir, los grandes países industrializados también van a entrar en crisis, y aquí, por una circunstancia natural, la economía va a entrar en crisis. Y en los años subsecuentes esa crisis nos va a llevar de manera progresiva hasta que llegará 1944, y comentaba yo alguna vez, el Papaloapan arrasó con toda la hojarasca que trajeron las compañías bananeras y se acabó la época del oro verde, ¿no? Entonces, nombrar en 1928 a Tuxtepec como ciudad
pues permitió que alcanzara todavía ese auge, ese nivel de riqueza, donde se decía que se movían fortunas inmensas en el casino de Tuxtepec, que estaba en la calle Independencia, donde alguna vez fue el Hotel Royal y después fue la Escuela Federal, ¿no? Quizás nuestros abuelos estudiaron ahí funcionaba el casino tuxtepecano, se dice que ahí se apostaba vidas y haciendas. Bueno, pues después del 29 empezó a declinar todo ese mundo que nuestros abuelos vivieron. Muchísimas gracias. No los abandonaré.